gráfico diario tienen más liquidez. Por ende, no va a ser lo mismo una zona de gráfico diario que una zona en una hora, en velas de una hora. ¿Sí? Mientras más alta la temporalidad, más fuerte va a ser la zona. ¿Recordás esa parte, Iván? Sí, sí. Bien. Bueno, hoy vamos a estar viendo, ¿sí?, cositas muy bellas que nos van a estar sirviendo para la entrada. ¿Bien? Para la Bien. entrada. Para decir, Antes bueno, de, sí, antes de que arranquemos, ¿te puedo hacer una consulta? sí, totalmente. Mira, ahí sobre el final del gráfico, ves que antes de tener esa caída tan grande, tiene primero una pequeña caída y una subidita Bien, ¿me estás hablando de esta parte o de esta parte? a la derecha, bien, Bien, acá. digamos, sobre las últimas fechas. Bien. ¿Ves? Ahí, antes de tener esa caída, esa. Sí. Ahí, donde estás parado, esa es la última caída. La anterior, ¿ves que tiene una pequeña caídita? No, en el medio de esas dos. Esta. Ve que sube ahí y hace una pequeña caída y vuelve a subir. ¿Eso sería una manipulación o tiene algo que ver con que más o menos toca el pico de un pico anterior, digamos? Bien. Esta caidita de acá, decís vos, esa de Ujú. ahí. Y, Exacto, y que vuelva a subir en vez de hacer lo que, lo que habíamos dicho, ves la línea recta, digamos, que caiga. bien. Mira, es muy importante siempre entender que las caídas así fuertes se dan debido a la liquidez. Ujú. Bien, entonces, si nosotros estamos en enero, lo más probable es que no suceda de esa forma porque no hay liquidez. Bien, y recién hoy el movimiento lo hizo tarde, después de la sesión de Nueva York, después de las 12 del mediodía hizo el movimiento bajista fuerte. Y cerró en un promedio de la mitad, porque rompió el mínimo y se volvió a meter. ¿Sí? Ujú. Entonces, esto es normal. ¿Sí? Es un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, un impulso. Yo dibujo la proyección, pero esa proyección es muy, ¿cómo te lo puedo decir? Muy especulativa, muy poco probable de que suceda. Lo importante es que Bien, nosotros veamos cómo nos llega el precio a la zona de entrada. ¿Sí? Eso es lo importante. bien, Ver cómo llegó el precio a nuestra zona. Bien, en este caso nosotros especulábamos que iba a romper el mínimo, que iba a hacer un pequeño retroceso, que lo ha hecho, ¿sí? Recordemos que estamos en 4 horas y que iba a ser otro mínimo más. O sea, ahora faltaría, digamos, el impulso lo ha hecho como tal, bien, ahora faltaría que haga el próximo impulso, ¿sí? Que rompa este mínimo de acá, bien. ¿sí? Ese de ahí. Ahora, una vez que nos rompa ese mínimo, vamos a empezar a buscar compras. Totalmente, compras, ¿sí? Para continuar con la tendencia y neutralizar todo lo que habíamos visto previamente, ¿sí? Toda la liquidez y sencillamente continuar con la tendencia alcista del precio, ¿sí? Porque en macro tenemos una tendencia alcista. Pero siempre que yo mande proyecciones, jamás pienses que se van a dar como yo lo especulo y tampoco hay que entender mucho y tampoco hay que estar permanentemente buscando esos niveles de entendimiento sobre por qué se dio así, por qué se dio tal, porque hay veces que ni siquiera se puede entender. Bien, simplemente fíjate cómo llega a tu zona. Si no llega a tu zona, qué tenés por encima, qué tenés por debajo, rehaces tu análisis, ¿sí? Te fijas qué es lo que ha sucedido. ¿Alguna duda con eso, Iván? No, clarísimo, gracias. Bien, gracias a vos. Ahora vamos a estar viendo algo clave para los puntos de entrada, ¿sí? Porque ¿qué pasa? El precio a mí me llega a la zona, el precio me va a llegar a mi zona, todo muy lindo, todo muy bello, pero ¿cuándo entro? ¿Cómo entro? ¿Cómo sé si entrar? ¿Cómo sé si no tengo que entrar? Bien, Bien. claro, porque eso pasa, nos llenamos de preguntas al momento de entrar y entran en juego las emociones y demás. Y cuando estés arriesgando dinero real y esté el precio en tu punto de entrada, si vos no sabés qué es lo que tiene que hacer el precio para que vos puedas tomar esa entrada, jamás en la vida vas a ser rentable y cuando tengas que entrar no vas a entrar y cuando no tengas que entrar vas a entrar. Pasa, Bien. así, pasa de esa forma. Bien, entonces, más allá del contenido estructural en sí, hoy vamos a estar viendo el tema de los patrones de las velas japonesas. ¿Sí? Ujú. Sería una confluencia para apretar el gatillo. Confluencia para apretar el gatillo.
estuvimos viendo el tema de los indicadores, ¿sí? El tema de la media móvil para ingresar, que decir, bueno, me rompe la media móvil, me la retestea y después yo ingreso al mercado, ¿sí? O me rompe la media móvil y sencillamente entro, porque es como un soporte, una resistencia. Entonces vamos a ir buscando diferentes confluencias para nosotros poder apretar el gatillo, ¿sí? Y que vos puedas tener en tu plan trazado con precisión de decir, bueno, excelente, yo tengo esta estructura, tengo este setup, que se le llama, y como tengo este setup, puedo ingresar, ¿sí? Si mi setup está estructurado de tal forma y no se cumple mi setup, no ingreso, ¿sí? Entonces, sepas que si vos tenés claro tu setup con precisión, no vas a tener problema para ingresar, ¿sí? Porque la cagada está cuando yo ingreso y no cumple mi setup. Ingreso por emociones o ingreso porque no tengo ni idea, porque no tengo un mentor que me enseñó. Y estuve estudiando de los videitos gratis de YouTube, ¿sí? Y no toda la información está gratis en YouTube. Y esto que te voy a enseñar yo, sí, capaz que está gratis en YouTube, pero no está contextualizado adecuadamente para que vos puedas ingresar al mercado, ¿sí? Así que vamos a estar viendo el tema de los patrones de las velas japonesas. Vimos en la clase anterior el tema de la composición y demás. Se está en este preciso momento subiendo el video a YouTube, para si después querés volverlo a ver, para poder refrescar un poco, ¿sí? Entonces nos vamos a salir de este gráfico, no lo quiero eliminar porque tengo todo trazado, tengo todo analizado. Nos vamos a ir a otra divisa, USD-CAD. Muy bien. Bien, excelente. USD-CAD. Fíjate. Nosotros siempre vamos a tener una zona trazada para compras y para ventas, en la cual yo me voy a fijar cómo llega el precio, ¿sí? ¿Cómo es que llega el precio? Porque como vimos en la clase de impulsos, no es lo mismo que el mercado me llegue de esta forma a mi zona que me llegue de esta forma. Bien. No es lo mismo, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque la reacción no va a ser igual en este escenario que en este escenario. No va a ser igual. Y no va a ser igual por la forma en la que se da el impulso, ¿sí? Vimos en la ley del péndulo que si nosotros vemos que el precio nos llega con mucha fuerza, sin neutralizar absolutamente nada, mucho mejor. Porque tendría que hacerlo con fuerza, tendría que hacer un escenario similar. Bien, acá Bien. podría darse de otra forma. Si el precio me está llegando así, lento, errático, impulso, neutraliza, y probablemente se dé de la misma forma para abajo. Sí, probablemente te esté haciendo una cosa así. Y después yendo a neutralizar. Bien, entonces va a variar mucho cómo nos llega a la zona del mercado. Muy importante cómo nos llega a la zona del mercado, ¿sí? Entonces, cómo nos llega a la zona nos va a permitir decir, bueno, sí, me voy a fijar qué es lo que hace sobre la zona, cuál reacción tiene sobre la zona, y depende de esa reacción, que va a ser acá, bien, acá, en la zona, es si nosotros ingresamos o no. Entonces, en esta clase vas a aprender a formar la belleza de tu setup de entrada. Sí, para que puedas ver bien el setup de entrada, primero te voy a explicar los diferentes patrones de velas. Bien, supongamos que lo vamos a poner de color verde. Bien, ¿qué tenemos? Esta sigue siendo nuestra zona de ventas, ¿sí? Tenemos algo así. Y acá hay muchos ejemplos muy bellos que nos van a estar sirviendo un montón. Bien.
Excelente. Bueno, vamos a poner el ejemplo del patrón estrella, que se le llama. Esto es un patrón estrella. Sí, tenés estrella del amanecer y del atardecer. Es lo mismo, es exactamente lo mismo, me da exactamente igual la etiqueta. Lo importante es entender lo que está sucediendo en la zona. ¿Sí? Y también confluenciar el tema de las temporalidades de vela, que ahora lo vamos a estar viendo. Fíjate, ¿qué es lo que pasa? El mercado viene subiendo, subiendo, subiendo con fuerza. Bien. Y en mi zona de entrada me deja mecha por encima. ¿Sí? O sea que el precio en algún momento rompió con mi zona. Pero cuando la vela cierra, cierra en el mismo lugar en el que abrió. Por eso es que no tiene cuerpo la vela. ¿Sí? Profe, Bien. profe, ¿cómo se llama esta vela? Esto es una vela doji. Se escribe de esta forma. T-O-J-I. Doji. Bien, recordemos que la vela doji abre, ¿sí? Y cierra en el mismo lugar donde abrió. Eso es una vela doji. ¿Qué es lo que indica esa vela doji? Cierto grado de indecisión. ¿Sí? Si lo ves en una hora. Supongamos que vos esta vela la estás viendo en una hora, ¿sí? Pero en un minuto no vas a tener una doji. ¿Sí? En un minuto, ¿sí? Supongamos que la vela abrió en este punto. Bien, ¿qué hizo? Subió, después bajó el precio, ¿sí? Y después volvió a cerrar en el mismo punto de entrada, ¿no? Abrió acá y cerró acá. Bien. Eso es lo que vos vas a tener en un minuto. Entonces, acostumbrar a la mente subconsciente a visualizar cómo se puede haber dado el movimiento en temporalidades inferiores. ¿Queda clara esa parte? Sí, sí, clarísimo. Eso es muy Sí, importante. suelo, cuando veo las velas y veo las mechas, inmediatamente, internamente estoy dibujando el gráfico de cómo se hizo eso. Bien, bien, excelente. Súper bien. Sí, súper bien. Porque eso te va a ayudar a entender mucho mejor tus análisis. Y bueno, que al momento de ingresar no se te saltee nada de información en las otras temporalidades de vela, que también va a ser importante. ¿Sí? Bueno, Mm. eso es una vela doji. Abre, se mueve hacia arriba, se mueve hacia abajo y cierra en el mismo lugar. Por cierto grado de indecisión, hablando de nivel, desde un nivel, una perspectiva psicológica. ¿Sí? Ujú. Fíjate que teníamos una subida relativamente fuerte. El precio, la última vela media, como que ya no está tan fuerte como las anteriores. Me deja una vela doji y el mercado rompe con la zona. Rompe con mi zona de ventas. ¿Sí? Entonces, si probablemente en esta zona de ventas todos estuvieron vendiendo, yo lo que tengo que ver es cómo se formó ese pedacito de mecha en temporalidades inferiores. ¿Sí? ¿Cómo se formó? ¿Qué es lo que sucedió ahí? Bien, porque ¿qué pasa? Si yo tengo trazada mi zona de ventas, ¿no? Y lo estoy viendo en un minuto, supongamos que esto es en una hora y lo estoy viendo en un minuto, y en un minuto me llega a la zona y me hace esto. ¿Qué es lo que es eso, Iván? Esto de acá. ¿Qué es lo que es? Una manipulación. Bien, muy bien. Es una manipulación. Entonces, mucho, mucho más bello. Porque si vos en una hora ves esto, después te metes a un minuto y en un minuto ves una manipulación, una secuela de varias velas verdes grandes, seguidas, de mucha liquidez, obviamente es una manipulación. Entonces, Ujú. vamos a confluenciar este patrón estrella, ¿sí? Vamos a ver que se forma ese patrón estrella en temporalidades de 15, en temporalidades de 30 minutos, de una hora, pero siempre vamos a ver en un minuto qué es lo que pasó sobre esa zona. ¿Sí? Bien. Entonces, si vos tenés esto, bellísimo, bellísimo. Entonces, vamos a dibujar la media móvil, ¿no? Supongamos que vos tenías una media móvil así, ¿no? Pues el precio la rompe y hace esto, la media móvil. Bien, vos tenés dos opciones. O esperás a que cierre la vela en una hora, en 30 minutos, en 15 minutos, como una vela doji, y después ingresás, ¿sí? O te metes a un minuto
y te fijas si puedes ingresar en estos niveles. Ya identificando que este movimiento es una manipulación. Obviamente esto va confluenciado de precio institucional, de otra zona y demás. Lo que me interesa que entiendas ahora, con los conocimientos que vos ya tenés, es qué es lo que te falta, ¿sí?, para tomar una entrada. Y que sepas qué es lo que te falta para tomar una entrada, para que con lo que tenés de conocimiento puedas tomar tus entradas. ¿Sí? Bien, Porque con las cositas que yo ya te he explicado, si vos sacas una estrategia que te es estadísticamente rentable en el largo plazo, puedes ganar dinero igual. ¿Sí? Se puede generar dinero igual. Para eso te va a servir el tema del patrón estrella. ¿Sí? Vos podés estar ingresando justo acá, en estos niveles. ¿Sí? En un minuto lo vas a ver reflejado ahí, con un stop loss en el máximo. Take profit depende de lo que tengas a tu izquierda. No nos interesa el take profit ahora, nos interesa la entrada. ¿Sí? O una vez que el mercado ya te haya confirmado, con una confirmación un poco más copada, con una vela roja. Te quedaría algo así. Bien. Todo tiene que ver con tu zona de entrada. Todo esto es una reacción sobre tu zona. ¿Sí? bien. Eso es lo que vos vas a estar buscando. Con eso vas a estar confluenciando la media móvil y demás. Manipulación, rompe la media móvil, te queda el patrón, y, ya te puedes permitir ingresar. ¿Sí? Hay veces que no te va a quedar chata el tema de la vela. Capaz que te queda con un poquitito de cuerpo, supongamos una cosa así, da igual, sigue siendo una vela doji. Sigue siendo una vela doji. El mercado, Bien. el mercado te está confirmando, que con la mecha de arriba tenés un rechazo sobre esa zona. ¿Sí? Un rechazo sobre esa zona. Eso es lo que te está mostrando la mecha. Rechazo. ¿Sí? Rechazo. Porque diferente hubiera sido que el mercado te cierre así. Que la vela te cierre de esta forma. ¿Sí? De color, Claro. o sea, con una vela alcista, en este caso de color verde. Porque ¿qué está haciendo el mercado ahí? ¿Qué está haciendo? Te está rompiendo tu zona. ¿Sí? Una cosa es que manipule tu zona y otra cosa es que rompa tu zona. Que ya lo vimos en clase de ruptura. Y acá vemos que estaría rompiendo con cuerpo. Entonces, nada que ver con el escenario. Bien. ¿Sí? También, volvemos a lo mismo. Te puede quedar un poquitito verde, un poquitito roja, un poquitito alcista, un poquitito bajista. Da igual. Mientras no te cierre con cuerpo en lo que es la zona, listo, excelente. Ahora, supongamos que el mercado te rompió. Listo, no pasa nada. No pasa nada. No se dio. Nos da exactamente igual. Dejamos que se vaya y vemos, nos replanteamos hasta dónde puede llegar el mercado y en qué zonita podemos estar colocando ventas. ¿Sí? Pero una vez que ya Ok. nos rompe con cuerpo nuestra zona, no nos importa. Diferente es el escenario que yo te estoy planteando acá. ¿Sí? Jugando siempre con las temporalidades de vela. Siempre entendiendo las temporalidades de vela. ¿Sí? Y van a haber veces que va a decir, pero en 30 tengo esto, en 15 esto, en una hora esto, en un día esto. ¿Sí? Y no te van a dar todas las confluencias. Y el setup hay veces que jamás te va a quedar confluenciado al 100%. Pero va a ser un trade de alta probabilidad igual. Bien, este es el patrón estrella. ¿Sí? Lo mismo para arriba que para abajo. Lo mismo. O sea, no te voy a explicar este escenario en el caso de compras porque es lo mismo que en ventas. Lo que vos estás buscando en ventas, lo vas a buscar en compras. Es Perfecto. exactamente lo mismo. En el dólar yen, Ujú. en el oro, en libra neozelandés, en lo que sea, vamos a estar buscando exactamente lo mismo para poder ingresar. Por ahí estos datos, estos setups que yo te estoy tirando, te estoy enseñando, son más por ahí para un trader scalper. ¿Sí? Eh, Porque bueno, Bien. tiene que ver mucho con el momento del mercado. Capaz que vos sos swing, sos un trader swing y operás en 4 horas, entonces mucho no te va a importar una vela doji o lo que sea. Esto es más del momento para tener entradas sniper, ¿sí? Que te va a servir. Yo te voy a enseñar absolutamente todo para que vos puedas adaptar tu estilo de trading, ¿sí?
a tus horarios, a tus patrones, a tus setups y demás. Siempre le vas a terminar poniendo lo tuyo. Bien, bueno, esto es el patrón estrella, ¿sí? Que se da con una vela doji. Con una vela doji. Ahora, si te fijas, sin irnos muy lejos, por este lado nosotros tenemos una vela envolvente, que se le llama. Esto es una vela envolvente, ¿sí? ¿Por qué es una vela envolvente? Muy sencillo, porque me está tapando una vela completa, casi dos. Sí, me está tapando más de una vela. Entonces le vamos a poner acá vela envolvente. Esto hay que llevarlo a la práctica, ¿sí? A la práctica. Hay que hacer backtesting y hay que operar en vivo. Operar en vivo para poder entender el momentum del mercado, que se le llama. Para poder entender psicológicamente qué es lo que está sucediendo en el mercado y establecer una conexión intuitiva con el mercado. Que eso es súper importante desarrollarlo. La vela envolvente también nos va a estar dando un patrón muy, muy bello. ¿Sí? Fijémonos, supongamos que nosotros tenemos una zonita, lo vamos a poner en compras para ir variando un poco con la dirección. Bien, supongamos que el mercado a mí me viene y me viene llegando así a mi zona. Bien, y vamos a poner acá algo muy muy bello. Vamos a dejar acá un gap, ¿sí? Recordemos que el gap era el vacío por una ineficiencia del mercado entre vela y vela. ¿Sí? Acá tenemos un gap. Entonces, en patrón estrella, en patrón Juanito, en patrón X, lo que sea, esto es bello. Porque si te llega a tu zona de entrada y va dejando gaps, el mercado los tiene que tapar. En un minuto, en 15, en una hora, en lo que sea. Normalmente se da en un minuto. Normalmente se da en un minuto. Entonces supongamos que estamos esperando que esta es nuestra zona de order block, ¿sí? O una zona súper copada en gráfico diario. Entonces sabemos que en gráfico diario tiene mucha más probabilidad la zona por una cuestión de liquidez, como lo vimos en velas japonesas. Pero yo estoy en un minuto, viendo cómo el precio me llega en un minuto. Entonces supongamos que el precio me hace esto. ¿Sí? Supongamos que el precio me hace esto. Y vamos a ejemplificarlo en compras. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? Y vamos a poner otro gap más. Tenemos acá otro gap más. ¿Sí? Bien, vamos a poner el gap. Ahí estamos. Entonces tenemos dos gaps y en nuestra zona, ¿qué está pasando? Nuestra zona, ¿qué pasó con nuestra zona? El precio que hizo, la rompió. ¿Sí? El precio la rompió. Pero luego de la ruptura, cierra esta vela y el mercado me hace esto. Y me tapa el gap. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Qué es lo que sucedió ahí, Iván? No, no. No Una, sabría decirte algo así. una falsa ruptura. Una falsa ruptura. Esto es Ah, una bien. falsa ruptura. ¿Bien? ¿Por qué? ¿Por qué es una falsa ruptura? Porque el mercado no me sigue bajando. ¿Sí? El mercado no me sigue bajando y lo que hace es dejarme una vela envolvente. Bien, rompe, Bien. limpia stop loss, porque capaz que en la zona que vos estabas por ingresar está entrando todo el mundo. Bien, que es probable, porque los bancos saben lo que estamos haciendo. Y
rompe, limpia stop loss y después se vuelve a meter. ¿Sí? ¿Qué es lo que vimos en la clase de composición de velas japonesas? Que una vela abre y te va para arriba, y te va para abajo, y te va para arriba, y te va para abajo, y te dejan mecha de los dos lados. ¿Sí? Te dejan mecha de los dos lados. Yo me voy al gráfico en un segundo. Bien. ¿Cuántas velas tienen mecha? Todas, 99%, casi todas. Casi todas tienen mecha de los dos lados. Bien. Entonces, si casi todas las velas tienen mecha de los dos lados, acá estamos ejemplificando muy hipotéticamente. ¿Sí? Que hay que tener en cuenta entonces para este setup de entrada. Bien, el mercado me tapa un gap, pero le falta el otro. ¿Qué quiere decir? Que el mercado me puede hacer esto. ¿Sí? Y yo encontrar un buen momento para ingresar al mercado. Pero si todas las velas en un minuto, en una hora, en 4 horas tienen mecha, ¿sí? ¿Qué es lo más probable que me haga el mercado? Que se me venga para abajo, que me deje mecha y después se me vaya para arriba y me deje algo como esto. ¿Sí? Que me quede algo así. Bien, que me quede una mecha. Entonces, fíjate cómo va a ser el flujo del movimiento. El flujo del movimiento del mercado. ¿Sí? ¿Qué va a ser lo más importante para este patrón? Porque si todas las velas tienen mecha, van a haber momentos para ingresar. Fíjate, vos vas a tener tu zona, bien, y lo vamos a ejemplificar de la siguiente forma. ¿Sí? Vos vas a tener toda una vela verde envolvente. ¿Sí? ¿Qué te está confirmando el mercado con una vela envolvente? Que hay liquidez. ¿Sí? Que hay liquidez. Da igual en una hora, en 15 minutos, en un minuto, en lo que sea. Que hay liquidez. ¿Sí? Y esa liquidez está disponible porque anteriormente hubo una manipulación. No por otra razón. No por otra razón. Entonces, si todas las velas me están dejando mecha, lo que voy a agarrar va a ser calcular la mitad, ¿sí? La mitad de la vela envolvente, o un 30%, un 50%, un 70%. Yo normalmente lo pongo entre un 40 y un 30%, supongamos que por ahí, cerca del 50%, ¿no? Ahí va a ir mi punto de entrada. ¿Por qué? Porque lo más probable es que el mercado me haga esto. Tic. Bien. Lo más probable es que el mercado me haga esto. Baja hasta acá. Y se vaya. Bien. Que en un principio sea una vela roja y después se transforme en una vela verde. Y tenga toda esa mecha, ¿no? Porque ¿qué pasa, Iván querido? Estos patrones, ¿sí? Todo el mundo los opera. Yo te estoy enseñando en intermedio lo que todo el mundo hace. ¿Sí? Pero hay detallitos y cositas que me permiten a mí ingresar de una forma más óptima, de una forma más sniper, ¿sí? Porque tengo más de 5.000 horas en el gráfico, por lo menos, más de 5.000 horas de gráfico, y bueno, entiendo cómo se dan los movimientos, entiendo cómo es el flujo de movimiento del mercado, ¿sí? Esto para un minuto, para 15, para lo que sea. Esto de acá, flujo de movimiento de la vela, ¿sí? Es difícil que te encuentres con esto, así, sin mecha. Muy difícil. Muy difícil, Iván. ¿Sí? Y normalmente el cerebro, cuando vos vas a ingresar, lo que ve es esto. Lo que visualiza es esto. No, no, no. No, esto no se va a dar así. No se va a dar así. ¿Sí? Vas a tener mecha por debajo y mecha por encima. Entonces, si vos querés ser un experto escalpeando, vas a utilizar esto. ¿Sí? Y vas a entender la falsa ruptura de esta forma. Esto es una falsa ruptura. Y hay un chingo de escenarios que vamos a seguir viendo, ¿sí? Pero para que entiendas cómo funciona el setup de nosotros en los puntos de entrada. Estas son las cosas que nosotros vamos a estar esperando. Iván, si el mercado te hace esto, la probabilidad es altísima de que tu trade salga positivo. O por lo menos altísima de que salgas en break-even.
¿Sí? Porque supongamos que vos ingresás acá, ¿no? Con un stop loss en el mínimo. ¿Sí? Cuando el mercado ya te haga, no sé, un 1 a 2, como vimos, un 1 a 1,8, ahí cerquita del 1 a 2, y ya vas a mover tu stop loss a break-even. ¿Sí? Ya lo vas a estar moviendo. Y eso está bello. Eso está muy bello. Que vos puedas mover tu stop loss a break-even está excelente. Excelente. Sin tener que estar, obviamente, apretando, jugando con las emociones, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre a conciencia, viendo la estadística y los números y la parte técnica, cómo es. Entonces, bello, repasando. Bello que el mercado te llegue en un minuto a tu zona dejando gaps. Bello que el mercado te haga una ruptura, pero que después la otra vela sea envolvente, confirmando una falsa ruptura. ¿Sí? Falsa ruptura. Y después están ingresando cuando el mercado te deje este flujo de movimiento. Cuando se mete un poquito para abajo, ¿bien? Y que vos veas que el precio, vos lo vas a ver así en un minuto, que vas a ver que va bajando, 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 baja fuerte y rechaza, baja fuerte y rechaza, baja fuerte y rechaza, baja fuerte y rechaza, baja fuerte y rechaza. Cuando vos ves que el precio está haciendo esto, quiere decir que en cualquier momento va a hacer esto, ¿sí? ¿Bien? En un minuto. ¿Cómo descubrí esto? Estando en el puto gráfico. Con el culo en la silla, observando el gráfico. Sin operar y operando. De las dos formas. Observando. Observando los patrones conductuales del gráfico. Y el día de mañana vas a venir y me vas a decir, profe, mira este patrón. Estoy operando este patrón hace 3 meses. La verdad que me ha dado una efectividad del 67,8% en las operaciones. Le he sacado $1000 a la semana, etcétera, etcétera, etcétera. Ya te voy a decir, fuck, que bueno, no tenía ni idea de que existía ese patrón. ¿Y por qué vos vas a conocer ese patrón? Porque estuviste observando el gráfico. ¿Sí? A mí me importa mucho que mis alumnos sepan cómo yo he aprendido todas estas cosas. Porque a mí esto mi profesor no me lo enseñó. Esto mi profesor no me lo enseñó. Lo aprendí yo observando el gráfico. Perdiendo dinero, ¿sí? Y ganando dinero también. Pero la observación, el backtesting, me ha permitido todo esto. Así que, para que vos puedas tener un real nivel de entendimiento, observa el gráfico. Ahora hemos estado en enero y no han habido salas de trading. Pero ya empieza febrero, ya mañana empieza febrero, ya a partir de la semana que viene ya vamos a empezar con análisis de mercado, con salas de trading y demás para que los alumnos puedan ver con claridad cómo es el flujo de movimiento de mercado en un minuto, cómo es el flujo de movimiento de mercado en 5, en 15, cuándo vamos a estar ingresando, cuándo no, cuándo movemos a break-even, ¿sí? Todo para que puedan ver y saber cómo hacer trade scalping.